Autoridad 1, correspondiente a la terminología y método que va a caracterizar al sistema jurídico. Hay que diferenciar entre una tradición legal y un sistema jurídico. En el mundo, recordemos que solo hay 5 tradiciones legales: la romano-canónica germánica, la del common law, hoy conocida como derecho angloamericano, la del derecho religioso, la de los híbridos o mixtos y finalmente la tradición socialista. Pero ¿qué diferencia hay entre un sistema jurídico? Un sistema jurídico se ha definido como aquel conjunto articulado y coherente de instituciones, métodos, procedimientos y reglas legales que constituyen el derecho positivo en un lugar y en un tiempo determinado. Entonces, sin duda alguna, podemos afirmar que hay tantos sistemas jurídicos como países en el globo terráqueo. Cada uno de estos sistemas jurídicos, obviamente, al pertenecer a distintos países, señalamos que están investidos con los elementos que caracterizan al Estado-nación, es decir, un poder o gobierno, una estructura orgánica, que generalmente es el poder ejecutivo, legislativo, judicial, un territorio, un pueblo o población y, en su defecto, el elemento soberano, esta facultad de autodeterminarse y limitarse y gobernarse. Nosotros, el sistema legal mexicano, el Estado mexicano, pertenece por su propia raíz a la tradición romano-canónica germánica. Sin embargo, pudiésemos decir que los sistemas jurídicos tienen una mezcla de las características de las tradiciones legales, bien sea angloamericana, bien sea romano-canónica germánica. Prueba de ello es el sistema oral que en materia penal tenemos en nuestro derecho positivo mexicano, que ha pasado de un sistema inquisitorial a un sistema acusatorio. Entonces, los sistemas jurídicos contemporáneos se han formado de distintos contenidos de otros sistemas y sobre todo la gran influencia que tienen estos entre ellos mismos. ¿Cuál es la condición nacional de cada uno de estos sistemas jurídicos? Pues en primer lugar, la vivencia que caracteriza a cada nación. En segundo lugar, es el hecho de que su normatividad, la jurídica, la normatividad legal, se da a través de los órganos, insisto, los poderes, y cada uno de ellos también mantiene sus propios procedimientos. La maestra María del Refugio González nos señala que hay 2 formas de tener una recepción del derecho: la recepción política y la recepción técnica. Ella sigue el pensamiento del profesor Lalinde, en el cual dice que todas estas influencias han sido modificadas poco a poco. ¿En qué consiste la recepción política? La recepción política obviamente se da a través de una imposición violenta de un orden jurídico extranjero. Generalmente proviene de una conquista, de un avasallamiento bélico. ¿Qué ocurrió con México? Pues nosotros fuimos conquistados por España y al ser conquistados por España tuvimos la recepción del derecho español, desde las bulas interceteris, las leyes de Juana la Loca, las leyes del Toro, la propia Constitución de Cádiz de 1812. Algunos tratadistas dicen que esa no es una constitución eminentemente mexicana porque todavía tiene un rasgo muy característico de la corona española. La recepción técnica, por su parte, es aquella adopción voluntaria de elementos teóricos y prácticos que provienen de otro orden jurídico extranjero. Esto es muy común, por ejemplo, en materia civil, pues México tuvo la recepción del Código Civil francés, de toda la teoría general de las obligaciones, de Bonecas, por citar algunos ejemplos. Muchas de las instituciones y de las figuras que caracterizan al mundo legal vienen precisamente de una recepción técnica. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podemos encontrar el Ombudsman, podemos encontrar el Defensor del Pueblo, por citar un ejemplo, el amparo mexicano se parece o tiene, digamos, una recepción del amparo español, tiene una similitud, una recepción de la Corte de Casación, puede venir de otras figuras o medios de impugnación que tutelan y defienden garantías individuales y derechos humanos.
son los dos elementos que la autora, la maestra González, identifica? Pues ella identifica las revoluciones y las reformas. La revolución obviamente es violenta y la reforma se va a dar a través de un consenso donde poco a poco se van a ir modificando el orden normativo. La revolución bolchevique de 1917, recuerden ustedes, da el surgimiento del derecho socialista en Rusia, que posteriormente se extendió a varios países y hoy solamente hay 2 países del globo terráqueo que forman parte de esta tradición. Entonces tenemos en un momento de revolución, de un asentamiento bélico, una situación beligerante, que precisamente se modifica el orden jurídico. ¿Quién la tuvo? Pues muchos de los países que fueron conquistados por el Imperio Romano. Muchos, el mismo Common Law dio nacimiento a través de las 3 invasiones que vivió Inglaterra, recuerden ustedes, la de los vikingos, la de los sajones y finalmente la de los normandos. Por citar la reforma, podemos señalar al presidente Benito Juárez. Benito Juárez, él hizo una gran reforma constitucional donde precisamente desamortizó los bienes del clero, donde sus famosas leyes de reforma vinieron a generar un cambio significativo en nuestro derecho. Ahora bien, estos sistemas jurídicos, por su raíz, por su origen, por ciertos criterios que obviamente les da la clasificación de las categorías, se agrupan en familias. Se da más que nada en razón a la fuente formal por excelencia que ellos presumen tener. Los romano-canónicos germánicos para nosotros es la ley. Los del Common Law o derecho angloamericano para ellos es el presidente. Los híbridos hacen una mezcla de los mismos y todo esto va vinculado. Recordemos lo que dice John Henry Merriman, que una tradición legal es aquel conjunto de actitudes arraigadas históricamente condicionadas, pero este condicionamiento se dará en razón a la naturaleza del derecho, del propio papel que el derecho juega en una sociedad y el cuerpo político. De decir del papel que el derecho juega en la sociedad se debe sobre todo a que la tradición de cómo los angloamericanos, ellos su derecho se crea, se enseña en los tribunales. Nosotros, nuestro derecho se crea en el Poder Legislativo, en el Congreso de la Unión, y nuestra enseñanza se da en la universidad. Entonces, el papel del derecho en la sociedad, el cuerpo político, acerca de la organización y la operación adecuada que ellos consideran de un sistema legal y acerca de la forma en que se hace, debería hacerse, aplicarse o estudiarse, perfeccionarse y enseñarse el derecho. ¿Sabían cuántos elementos toma en cuenta este profesor británico? La manera como se enseña, cómo se hace, cómo se aplica, cómo se estudia, cómo se perfecciona el derecho. Los orígenes históricos son un elemento muy importante para determinar tanto a un sistema jurídico como a una tradición legal. Recuerden ustedes que la historia son los hechos trascendentes que han marcado el devenir de la humanidad. Entonces ellos nos van indicando cómo va a ir evolucionando. La naturaleza jurídica es otro elemento muy importante porque aquí hacemos alusión precisamente a los principios metajurídicos de cada sistema, sus fundamentos filosóficos, los aspectos económicos, políticos, ideológicos y también sociales, que van a ser condicionantes del mecanismo de creación de la norma. Y puede ser basado a través de sus fuentes, la ley, la costumbre, los principios generales de derecho, la doctrina y algunos otros tratadistas también toman en cuenta la equidad, sin olvidar la costumbre. La costumbre, recuerden ustedes, ese principio que dice la costumbre hace ley. En cuanto a la estructura que tiene cada uno de estos sistemas jurídicos, es la forma como se organizan, cómo están divididos. Por lo tradicional, en todos los sistemas legales vamos a encontrar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Recuerden ustedes que también existe la posibilidad de determinar a un sistema jurídico a través de otros elementos. ¿Cuáles serán? Su realidad, su identidad, su existencia y, sobre todo, la posibilidad de ser considerado adecuado en un tiempo y lugar determinado. En este punto de la operatividad es muy importante destacar la técnica y la metodología de cada sistema y la
la función que el jurista desarrolla, bien en sus tribunales, bien en la aplicación del derecho, bien al momento incluso de litigar y de conformar o de enseñar el propio derecho. Por otro lado aparece el término de la tradición intelectual. Esta tradición intelectual se refiere a las instituciones educativas y la manera como se enseña. Después, esta misma tradición intelectual dará origen a la manera como se desarrolla la profesión jurídica. Por ejemplo, en Inglaterra, ustedes saben que el abogado, uno es el asesor, que es el solicitor, y el otro es el barrister, que es el representante legal en sus tribunales. El uso de las películas por mucho tiempo fue muy común y utilizado. En esta presentación que estamos viendo se destacan las 4 tradiciones: la familia romano-canónica germánica, que es la más longeva y la que más países tiene; la del common law, que es la que proviene de Inglaterra; la socialista, que decimos que solo son 2; los religiosos, donde tenemos muchos aspectos hebreos, islámicos, religiosos, y los mixtos, que conjugan todos los aspectos sobresalientes de las otras. Entonces, el derecho comparado para nosotros va a ser una ciencia. Una ciencia, ¿por qué? Porque tiene un propio objeto de estudio. Este objeto de estudio nos permitirá en un momento dado ubicar al objeto, al sujeto, nos permitirá también conocer cómo se va desarrollando. No es un método porque tiene el método del derecho comparado, será uno de tantos que utilicemos, como el método histórico, como el método dialéctico, el método deductivo, el método inductivo. Entonces, toda estructura sistematizada de normas y principios legales nos permiten en un momento dado aproximarnos hacia nuestro objeto de conocimiento. ¿Traspasando qué? Fronteras, traspasando en un momento dado aspectos de temporalidad para poder llegar a una solución de entender una institución legal específica. Entonces, a través del método comparativo, nosotros veremos las similitudes, no tanto, pero sí las diferencias. El género próximo y la diferencia específica. Eso es lo más interesante para nosotros, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el mismo lawyer, el mismo abogado, da la asesoría y también representa el juicio, como ocurre en nuestro derecho positivo mexicano. Entonces, mientras que en un sistema legal uno es asesor y otro representante legal, en el derecho norteamericano juega el mismo rol que el nuestro. Todo esto nos ha permitido a lo largo del tiempo tratar de entender las novedades jurídicas que van caracterizando y sobre todo dar solución a los problemas en el marco del derecho comparado. Buscamos obviamente intentar lo más posible, dentro de los mismos sistemas jurídicos que forman parte de las tradiciones, tener una homologación de criterios jurídicos. Es muy común que los países de Latinoamérica tengamos las mismas situaciones. Por ejemplo, México se asemeja en algunos contextos a lo que vivió Colombia, a lo que han vivido otros países. Algunos decían que en el modelo chileno del sistema acusatorio había prevalecido en el derecho penal mexicano, pero en realidad tenemos mucha influencia de los tribunales de las Cortes de los Estados Unidos. Entonces, todos estos vínculos de aproximación es lo que nosotros podemos manejar al estudiar la ciencia del derecho comparado. Y otro elemento muy importante es la gran influencia que tuvo Europa a través del jus comune. Entonces, el jus comune se integró por el jus mercatore, también lo conformó aspectos del jus civilis dentro de este derecho, y obviamente el aspecto del derecho religioso, el corpus juris civilis, pero el corpus canonici, el jus canonici, también vino a influir. Algunos dicen que este aspecto es muy importante, que ha permitido que hoy por hoy la Unión Europea sea el bloque regional más fuerte que tenemos en el globo terráqueo. Entonces, el concepto que nos vamos a manejar para nuestra disciplina va a ser como ciencia del derecho comparado, donde veremos obviamente la especie, el género y la diferencia específica que existen entre cada uno de estos sistemas jurídicos, que a la vez forman parte de las tradiciones legales. Veremos las reglas lógicas, el pensamiento cronológico de evolución. Entonces,
Si partimos de que los sistemas jurídicos van a estar ubicados en las familias a través de su origen, podemos decir que el origen implica el comienzo, el inicio, dónde surge, qué motiva, ¿sí? Y estos usos, pues obviamente van a ir vinculados con el mismo. Su origen en la humanidad fue nómada hasta que se dio la sedentarización, y la familia fue poligámica hasta que se dio la familia monogámica. ¿Qué método por excelencia utilizaremos? Pues todos, para estudiar la ciencia del derecho comparado, nos funcionan todos los métodos de las disciplinas sociales. Insisto, el deductivo, el inductivo, el dialéctico, el histórico, el sistemático, el comparativo. El método, ustedes saben, es una serie de pasos que nos conllevan al descubrir una verdad. Lo que hoy fue cierto, ayer no lo fue. Entonces, esta dialéctica va de la mano con la evolución de los países. Es el modo de decir y hacer con orden, es un modo en un momento dado donde la ciencia o el arte lo observa, tiene mucho matiz de aspectos filosóficos y sobre todo lo que buscamos es descubrir la verdad. Entonces, etimológicamente, pues el método proviene del latín, del griego, que significa camino o procedimiento. Tenemos también el método nociológico, el epistemológico, el científico, que utilizan las ciencias duras y las ciencias exactas, ¿no? Lo importante es hallar la verdad, a través de que algunos dicen de un fin heurístico y reflexivo. El método didáctico, este método nos permite enseñar la verdad, exponerla y contar el conocimiento. Acuérdense que antes se decía que la tierra era plana y que los barcos se caían al infinito, pero después se descubrió que la tierra pues no era plana, que era redonda y que gira sobre su propio eje, alrededor del Sol. Entonces todo esto nos permite analizar el constante cambio y la preponderancia que tiene el método para poder llegar a descubrir y comparar en nuestro derecho. Descartes, si recuerdan ustedes, habla de una conducta mental previa, los esfuerzos, las concentraciones y la mediatización.